Qué bueno verles en esta noche. No sabemos lo que va a suceder aquí en esta noche. Yo siento la presencia del Señor, ya la he sentido, y eso me dice que hay cosas preparadas. Dios va a hacer grandes cosas, alabado Dios. Y permítame darle un poco de información de dónde estuvimos el domingo en la noche. La mayoría ya sabe que el doctor Charles Stanley falleció hace unas semanas atrás y él tenía ya 90 años de edad y hizo una gran obra para Dios. Cuando uno pierde personas así, perdemos gigantes que nadie puede reemplazar realmente. Así que hubo un servicio de conmemoración de su vida. Allá había más de 3,000 personas y trataron a este evangelista. Realmente no tengo yo el vocabulario para expresarles lo amable y gentiles que fueron con nosotros y lo apreciamos en gran manera. Franklin Graham estuvo allí también y así también el doctor David Jeremiah, el doctor David Jeremiah estuvo allí, ¿no? Y es como el frente, ellos estaban sentados por allá y nosotros aquí en esta área, y ellos caminaron enfrente para saludarnos y yo aprecié mucho eso en gran manera. El pastor de la iglesia local, quien tomará el lugar del doctor Stanley, fue muy amable y gentil con nosotros. Él contó algo que yo realmente no sabía, yo no lo había escuchado y fue de gran bendición. Que el doctor Stanley, todo el mundo lo sabe, así que no es algo que lo estoy revelando, todo el mundo lo sabe. Su esposa se divorció de él ya hace unos años atrás y durante ese tiempo algunos de los compatriarcas o de la iglesia le decían que todo había terminado, que tenían que renunciar de su posición. Y creo que dijo las grabaciones de acá. Sí, las grabaciones en cassette. Los cassettes de nosotros que le ayudaron a permanecer. Y contaron ese testimonio a esa audiencia que estaba presente y también se escuchó a través de la televisión. Y yo eso no lo sabía. Yo no sabía que el doctor Stanley, solamente lo conocí una sola vez, o creo que fue 2 veces, pero de todas maneras, la última vez que lo vi, nosotros habíamos sido llamados a Washington, a la Casa Blanca, para algo que no recuerdo qué era. Nos invitaron a ir y nosotros veníamos de viaje. En ese momento el ministerio tenía su avión y antes de despegar recibimos una llamada de la Casa Blanca. Ya íbamos a partir y la señora dijo: hermano Swagger, ¿usted va de camino a casa? Le dije sí. Bueno, el doctor Stanley, su avión ha sido cancelado, no tiene vuelo para partir y queremos preguntarle si usted lo puede llevar a Atlanta. Y yo dije, claro que sí, que podemos hacerlo. Por unas 2 horas estaba este predicador pentecostés y este predicador bautista hablando con salvo, siempre salvo. Y le puedo decir que era su tema y a mitad del camino yo estaba buscando la paz. Pero de todas maneras, él fue un hermano muy especial. Lo había conocido durante años, pero solo por la reputación, obviamente, ¿no? Y una persona muy especial, con una iglesia muy bonita allí. Y la mayoría, bueno, no voy a decir la mayoría, pero muchos de los que estaban allí eran pastores que habían llegado de toda la nación. Y como dije, fueron muy amables con nosotros. Así que no pude ver yo pedido por un mejor trato en aquel momento. Tuvieron un gran banquete después del servicio y básicamente me amaron a todos, pero
yo aprecié esa gentileza mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Así que qué bueno ya estar de vuelta en casa, ¿no? Bien, vamos a leer en esta noche el libro de Hebreos, capítulo 4, iniciando en el versículo 14, por favor. Y qué bueno que nos acompañen esta noche al doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Joseph y el doctor Watts. Y ustedes que están con nosotros desde todo el mundo, desde donde quiera que estén sintonizando, estamos alegres que estamos llegando a su vida, corazón, por unos momentos en esta noche. Y yo creo que será de bendición para usted. Espero que usted pueda tomar el tiempo para estar esta próxima hora con nosotros. Donnie, vamos a continuar ahora entonces en Hebreos 5:14. 4:14, ¿verdad? Sí, 4:14, ese es. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Cristo obra a nuestro favor con Dios, sí. Y quiero decir esto, cuando dice aquí Cristo actuó de nuestra parte delante de Dios. Había muchos sacerdotes en la economía de Israel, pero había miles y miles de sacerdotes y estos vinieron de la tribu de Leví. Ellos tenían que estar entre Dios y el pueblo. Esa era la posición, y buscar a Dios a favor del pueblo. Y ahora, en este momento presente, solamente hay un sacerdote, especialmente un sumo sacerdote y un gran sumo sacerdote, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No quiero ser desagradable, y lo voy a decir de la mejor manera que puedo, pero los amigos católicos están equivocados, llamándose o hacerse llamar sacerdotes. Esto no debe de ser, no es correcto. ¿Y ustedes, caballeros, están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sí, señor. Así que si la palabra de Dios dice que solamente es un gran sumo sacerdote, que es Cristo, entonces eso es, y no debemos de operar de ninguna otra manera. Hermano Swagger, el papel del sacerdote es mediador. Él se interpone entre Dios y el pueblo. La Escritura dice que solamente hay un intercesor, el nombre Cristo Jesús. Él es el único mediador. Él es el escogido, el sumo sacerdote. Esa palabra sumo significa magnífico. El Antiguo Testamento no señalaba al único sumo sacerdote que debía venir. No hay nadie más magnífico, porque nadie más podía tomar el lugar del verdadero sumo sacerdote, que es lo que Cristo hizo en la cruz al interceder por nosotros, pagando el precio de redención, y ahora en su servicio celestial a nosotros. Él es el mediador, Él es el sumo sacerdote, el magnífico que nos bendice. Exactamente, y Él siempre será nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos a nadie más. No, el trabajo ya fue hecho, Él terminó la obra, y ahora ya consumado todo, no hay necesidad para el ministerio terrenal en lo absoluto. Los pobres seres humanos sirvieron como sacerdotes en la economía judía, pero solamente hay un sumo sacerdote ahora. Amén. Y no hay necesidad de otro. Así es. Él es el que hace todo. Cumple todo en dos aspectos. Vamos a estudiarlo en el capítulo 5 en las próximas semanas. El papel de lo que era de Melquisedec. La palabra Melquisedec, Malek, significa rey. Sadek en el hebreo o griego significa justicia. Él es el sumo sacerdote, también es el rey de justicia. Así que ahora Él sirve eternamente a nuestro favor por causa de lo que hizo en la cruz. ¿Quién es Melquisedec? ¿Alguien aquí me puede dar una respuesta? Estaba asociado con Abraham en el Antiguo Testamento. Abraham, después de buscar aquellos reyes que se llevaron a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, el rey regresó, o más bien él regresó victorioso, una victoria fenomenal. Literalmente, al regresar a casa, él le paga diezmos de ese botín a Melquisedec, que en ese entonces era llamado el rey de Salem, me parece. Y Salem era Jerusalén.
Pero este hombre a quien referimos ahora como un gentil, Bueno, sí, Señor, supongo que eso sería, bueno, no sabemos su origen y esa es una de las declaraciones que se hacen. Jesús es un sacerdote para siempre conforme el orden de Melquisedec y eso es completamente fuera de orden con respecto a la ley mosaica. Una vez más mostrando que cuando Jesús tomó el papel de sumo sacerdote, la ley, de acuerdo a cómo la entendían antes, fue cumplida y terminada para siempre. y a David se le dio esa palabra, ¿no? A Moisés se le dieron las instrucciones para el sacerdocio y David lo estableció cuando él escribió el orden de adoración En los en salmos. los salmos. Sí, entonces él lo estableció para Salomón, pero el punto sería que Melquisedec, no conocemos su linaje, pero todo otro sacerdote después de eso sería descendiente de Aarón. No todo levita era sacerdote, pero todos los trabajadores del templo eran levitas. Y Jesús no era levita. Él rompió el orden y cuando uno rompe el orden de la ley mosaica, uno también, y vamos a estudiar esto como dijo John en las próximas semanas, también uno rompe el proceso de la ley, uno muestra que esa ley ya no es la regla, la autoridad sobre el reino que Dios ahora reside en Cristo. Fue completamente cambiado. Donde hay un cambio de sacerdocio, debe haber un cambio de la ley. Y hubo Y sí un cambio. hubo un cambio, sí. Su autoridad nosotros ya no somos responsables a la autoridad ni a su poder. Ya no tiene ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Fue satisfecho por Cristo, total y Totalmente completamente. satisfecha en Cristo. La tipología es hermosa, como mencionó Loren aquí. Su lugar era Salem, que es otro nombre para Jerusalén, pero significa paz. Entonces el Rey de Justicia es el único que puede traer la paz. La paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo y la paz de Dios para los creyentes que confían en Él para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. También dice que Melquisedec no tenía mamá o papá. Ahora, no quiere decir que él era un ser sobrenaturalmente creado, pero sí que su sacerdocio venía de Dios y no según el orden de la humanidad. Él no lo recibió porque había nacido en ello, sino que él fue llamado a esa posición. Cuando llama a Jesús nuestro sumo sacerdote, hay tres aspectos que son especiales aquí. Se le llama nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando se refiere a sacerdote, se refiere a su gracia. Ese sí es que es grande. Él va a los cielos. Y cuando el sacerdote va a los cielos, él se le llama que él es el Hijo de Dios. Los sacerdotes no se refieren de esa manera, así que está mostrando la superioridad del gran sumo sacerdote, Cristo, lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y esa obra es mayor que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias Las a dos Dios. posiciones como rey y sacerdote mezcladas, mergidas, fusionadas en uno. Y en el Antiguo Testamento no era permitido. El rey no iba a ser sacerdote ni viceversa. Entonces ahora Jesucristo es el rey y también es el sacerdote reinando como uno. Muy bien. Entonces, cuando Pablo, y si él escribió el libro de Hebreos, enumera estas cosas, él está tratando de exaltar la gloria del Señor Jesucristo en comparación a los sacerdotes terrenales. Adelante, Donny. Versículo 15. Porque ¿Dónde estás? aún en el 14, Disculpa, adelante. Empezamos desde arriba otra vez. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Cristo actúa de nuestra parte ante que Dios. penetró los cielos, Tiene que ver con el proceso legal. Jesús, el Hijo de Dios, Presenta el hecho de que Jesús no es solo hombre, sino también Dios. retengamos nuestra profesión. Retengamos a Cristo y la cruz, lo que era imprescindible para que nuestro Señor sea nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. Siendo mismo hombre, así como mismo Dios, se lo podía hacer.
sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su tentación y la nuestra también era dejar la voluntad prescrita de Dios, que es la palabra de Dios, pero él nunca lo hizo. Vamos a leer eso una vez más. Su tentación y la nuestra también fue dejar o abandonar el orden prescrito de Dios, que es la palabra de Dios, pero él nunca lo dejó ni siquiera una vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. La Biblia dice que él fue tentado como nosotros, pero aún sin pecado. Escuché al doctor James Brown, creo que mencioné esto hace un tiempo, el doctor James Brown, un erudito de la Biblia a quien yo respeto en gran manera. Él lo tengo en alta estima, ya él partió con el Señor. Y un día estábamos teniendo este tipo de programación en la iglesia, en el edificio de administración, en el edificio de televisión. Y de alguna manera se hizo la pregunta, si Jesús, cuando dijo que fue tentado como nosotros, pero aún sin pecado, se dijo que Cristo nunca fue tentado como nosotros lo consideramos, en lo que refiere a robar dinero, por ejemplo, a cometer adulterio. Él dijo que él no fue tentado de esa manera como nosotros lo somos en ocasiones, pero él fue tentado a salirse de la voluntad de Dios. Esa fue su tentación. Ahora bien, ustedes piensan que al él salir de la voluntad de Dios, él nunca lo hizo, obviamente, pero esa era la tentación que él vivió en toda categoría, o él fue tentado como él estaba equivocado, el doctor Brown, él fue tentado en lo que tiene que ver con pasiones terrenales, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan ustedes en lo que refiere a eso? No, para nada. Mire, todo pecado, toda tentación es para salirnos del orden prescrito de Dios. Simplemente que nuestra tentación viene a nosotros, contra nosotros en nuestros deseos carnales. Pero el Señor vino de una manera completamente diferente. Él tenía una misión y eso es lo que Satanás quería hacer que Él abrogara esa misión al salir fuera de la voluntad de Dios y de no morir en la cruz. Entonces esa tentación, el doctor Brown estaba al 100% correcto. Ahora, si alguien aquí piensa que de otra manera, quiero que den su opinión. No pienso de otra forma, pero creo que la tentación que Cristo enfrentó tiene que regresar a la tentación similar de Adán en su estado pecaminoso. No había naturaleza pecaminosa, no había ningún deseo carnal impío en Cristo. Entonces, antes de que eso pudiera ser una posibilidad, él hubiera tenido que salir fuera de la voluntad de Dios, y eso es cuando nos fijamos en la tentación o en las tentaciones de Cristo en Lucas 4, son un microcosmos de lo que Israel sufrió y lo que se registra en Deuteronomio 8. Y tendríamos que experimentar esta situación en el desierto que él sufrió aquí en la tierra, de acuerdo a cada palabra que salió de la boca de Dios. Jesús jamás hizo nada contrario al propósito de Dios o su voluntad. Él dijo, yo jamás digo nada menos que escuche a mi Padre decirlo, y yo no hago nada menos que yo vea a mi Padre hacerlo. En otras palabras, todo su ser estaba completamente sujeto a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces no había violación. De hecho, si hubiera habido una violación, entonces el mismo estatus se le hubiera dado a Cristo, lo mismo que se le dio a nuestro Adán original, y en ese momento la naturaleza pecaminosa hubiera, por supuesto estamos hablando hipotéticamente aquí, la naturaleza pecaminosa hubiera sido correcta para él en cuanto a lo que nosotros entendemos como tentación, como Donnie ya lo dijo, eso hubiera sido una realidad. Pero yo creo que como Adán y Eva originalmente, esa atracción era fuerte, no era una tentación ligera dejar la voluntad de Dios.
ahora que ya terminaste de ayunar, convierte estas piedras en pan, opera en tus fuerzas, opera fuera del plan de Dios, opera como Dios. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Exactamente, no haré nada menos que escuche a mi Padre decirlo. Estás diciendo lo mismo que Donnie. Correcto, una vez más, las tentaciones carnales que nosotros tenemos hoy son el resultado del pecado interno y nuestra experiencia con el pecado en general. Él no tenía esa experiencia, pero la atracción es muy real. Esa atracción de dejar la voluntad de Dios, podemos verlo en el huerto de Getsemaní, donde la tentación se podía sentir ese empuje, esa atracción, y él oró hasta que esta copa pase de mí. Exacto, entonces podemos ver que había una atracción y él sabía lo que estaba por delante físicamente y espiritualmente, ¿no? Exacto, entonces en ese momento no mi voluntad sino tu voluntad sea hecha. Por lo tanto la tentación era salir fuera del orden prescrito, la voluntad de Dios, y era algo gigantesco. Algo que usted ni yo jamás hubiéramos podido llegar a experimentar. Así es. ¿Alguien más? La Escritura nos testifica claramente cuál era su misión en el Salmo 40, versículo 6, casi palabra por palabra en Hebreos 10, lo leeré en el versículo 7, dice, vengo en el volumen del libro escrito para hacer tu voluntad, Dios, y después en el versículo 9 dice, después dijo él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Él quita lo primero que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y para establecer el segundo. Entonces su misión, su llamado, era cumplir la plenitud de lo que Dios tenía en cuanto al Brit Hadashah, el nuevo pacto, y al hacerlo o para hacerlo tenía que ir a la cruz. Entonces todo lo que hizo Jesús fue de acuerdo a la voluntad del Padre, como dijo Loren y Donnie también. Él no podía salir fuera de ese orden si no hubiera sido en contra de la voluntad de Dios y se hubiera convertido en pecado. Pero Él no vino por ese propósito, Él vino para cumplir la justicia de Dios. Y por cierto, Jesús se humilló a sí mismo convirtiéndose en hombre. La Escritura dice que Él aprendió obediencia a través de sus sufrimientos, aprendió a escuchar la voz de su Padre. Jesús estuvo allí desde antes de la fundación del mundo. Él era parte del plan de redención, se humilló, se convirtió en hombre y nació perfecto, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa. Él creció en justicia perfecta porque no había pecado en él para atraerlo a ese tipo de pecaminosidad de la carne, pero después él cumplió la justicia de la ley, así que tenía que vivir la vida perfecta, justa y santa a nuestro favor para hacer un sacrificio perfecto, y lo hizo. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque nosotros somos salvos hoy, hemos experimentado su limpieza y su justicia, porque hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Doctor Dupree. Estoy de acuerdo con el Dr. Brown, pero yo creo que lo llevaría a un punto más allá. Porque cuando Cristo fue tentado, si vemos la tentación en Mateo capítulo 4, y luego vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, donde habla de el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él fue tentado espíritu, alma y cuerpo a salir de lo que Dios le había llamado a hacer. Él fue tentado en espíritu cuando Satanás le dijo, si me adoras te voy a dar todo esto. Y luego fue tentado en su cuerpo, en la carne, convierte las piedras en pan. Y luego fue tentado en su mente porque Satanás dijo, bueno, si tú te lanzas de esta piedra, la Biblia dice que Él va a enviar a tus ángeles para que tu pie no tropiece. Así que sacó la Biblia de contexto, de la manera como muchos lo hacen hoy en día. Sacan la Biblia del contexto para que quepa en su vida, su estilo de vida. Nosotros no tenemos que buscar que la Biblia quepa en nuestra vida, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que cuando Cristo fue tentado, yo creo que fue tentado para salir de la voluntad de Dios y tuvo que tener una respuesta cada vez, escrito está, escrito está, escrito está. Él venció y permaneció en la voluntad de Dios, venciendo de esa manera. Exacto. Sería lo mismo como Adán y Eva fueron tentados, la concupiscencia de los ojos, el deseo de la carne, el orgullo de la vida. Así es, así es.
Quisiera leer lo que usted escribió en su comentario sobre Hebreos, porque creo que cabe bien dentro de lo que estamos hablando. Usted lo dijo en sus palabras aquí en el comentario. La palabra sin pecado significa que en el caso del Señor la tentación jamás resultó en pecado. También podrían significar que la tentación jamás retoñó en el caso del Señor. Por mucho, tampoco Él tenía naturaleza pecaminosa como nosotros. Algunos han señalado, y con toda razón creo yo, que el pecaminoso conoce la fuerza de la tentación de una manera que nosotros que pecamos no. En ciertas ocasiones nosotros cedemos antes de que la tentación haya llegado a su plenitud. Solamente el que no cede conoce su fuerza total. Él solamente conocía su fuerza total en todo momento. Y porque Él jamás cedió. También Jesús no enfrentó tentación solo una vez, sino cada día de su vida, hasta el momento en el que Él murió en la cruz. Él fue probado, atacado y tentado. Así es, así es. Varias veces habían personas que mientras Él estaba siendo crucificado, le dijeron, sálvate a ti mismo, los soldados, la gente, y creo que los gobernantes también. Baja de aquella Sí, cruz. sálvate a ti mismo. Sí. Si hubiese bajado de la cruz, no estuviésemos aquí hoy. Así es. Y la gente en el paraíso todavía estuviese allí. Pero gracias a Dios que no están allí. Amén. Alabado Dios. Dani, vamos a continuar donde nos quedamos, Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Siendo muy hombre y Dios lo puede hacer. sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es lo que hemos estado diciendo. Su tentación en singular y la nuestra también, era abandonar el orden prescrito de Dios, que es la voluntad de Dios, lo cual Él nunca lo hizo ni siquiera una vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Presenta el asiento de poder divino y la fuente de gracia ilimitada. Alabado Dios, aleluya. ¿Y cómo nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia? ¿Cómo? A través de su nombre, a través de lo que hizo en el Calvario, es lo que nos da el acceso. Muy bien, muy bien. Por fe, una simple fe en Cristo. Cualquier cristiano, no importa si han sido salvos 50 años o 5 minutos, y no importa su debilidad en su fe, todo lo que tienen que hacer es decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia, y por lo que Jesús hizo, inmediatamente se les otorga ese acceso. Bien, ¿qué hace Cristo cuando esa persona viene a Él? Hermano Swagger, realmente Él no necesita hacer nada. Así es, nada. Su existencia, Así es, no tiene Él que hacer vive nada. para siempre, y esa es la cláusula principal del versículo. Él vive para siempre, Así es. porque Él vive, ese acceso para todos los creyentes está allí. Él es el mediador, Él es el intermediario, como Donny lo acaba de decir. Una vez que ese nombre es dado y anunciado, uno entra a la misma presencia de Dios, y podemos entrar con denuedo, confiadamente, no arrogantemente, sino confiadamente por lo que Cristo ha hecho. Leamos eso una vez más, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, El asiento de poder divino y aún la fuente de gracia ilimitada. para que obtengamos misericordia Expresa lo que queremos primero. y hallemos gracia para el oportuno socorro. Se refiere a la bondad de Dios extendida a todos los que vienen y durante todo momento de necesidad, todo hecho posible por la cruz. Uno de los mayores momentos de necesidad que yo he escuchado, Francis y yo, y obviamente Donnie estuvo allí también, predicamos varias campañas a lo largo de los años para AC Noah. Él tenía una gran iglesia, era un gran hombre de Dios, tremendamente. Y la última reunión que prediqué en su iglesia, predicamos cruzadas en Dallas, pero fue en un coliseo. Y un domingo en la noche había una gran multitud allí.
yo prediqué sobre el tema si el círculo se rompería. Y yo conocía o sabía que el hijo del hermano Noah estaba en rebelión en contra del Señor. No quería vivir para Dios. Y él estaba haciendo cosas que no debía de haber estado haciendo, obviamente. Aquella noche yo le hice un llamado, le hice una apelación. Y todavía lo puedo ver en mi mente. Él estaba inclinado en el asiento, él estaba en la banca, en el balcón de la iglesia. Y yo le hice hincapié, obviamente no mencioné su nombre, pero él sabía que yo hablaba de él y todo el mundo que estaba allí también, ¿no? Y muchos respondieron aquel día, muchos. Y fue uno de esos servicios donde pastores bautistas que estaban presentes, que nunca habían visto algo así, la gente corriendo por el pasillo para venir a Cristo. Y eso es algo pues maravilloso, literalmente la gente corriendo para llegar al altar para clamar a Dios. El título era Si el círculo se rompería. Unas semanas después, Francis y yo escuchamos la noticia que el hijo del hermano Noah había muerto en un accidente automovilístico. Y no mucho tiempo después de eso, y digo yo no mucho tiempo, pero tal vez unos cuantos años, no recuerdo exactamente, el hermano Noah sufrió un derrame y la gente no pensaba que él iba a salir de allí, de esa situación. Francis y yo fuimos al hospital para visitarlo cuando estuvimos cerca de allí y él, bueno, estaba inconsciente y se quedó así durante semanas. Los doctores decían que él nunca iba a salir de esa situación, pero lo hizo. De hecho, estuvo aquí en esta iglesia cuando la dedicamos 30 y tantos años atrás. Y él contó algo que fue absolutamente sorprendente. Entremos confiadamente al trono de la gracia para ayudar, para encontrar misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y esto fue lo que él contó. Durante el tiempo que él estaba en coma, en un momento específico, él fue al cielo, él contó. Y vio el cielo en todo su esplendor, toda su gloria. Y él dijo que el Señor se acercó a él, Cristo Jesús, y lo miró, se quedó mirándolo unos momentos y finalmente le dijo, sígueme, quiero mostrarte algo. Y así él lo hizo. Y doblaron la esquina en un edificio que había allí y dijo que ahí estaba su hijo. Y él no pensaba que su hijo había muerto salvo, sino que había perdido su alma. Y le pregunté, pero hijo, ¿cómo? ¿Cómo? Si no sabíamos que habías entregado tu corazón a Cristo. Él dijo, yo lo hice cuando no sé si él estaba consumiendo alcohol o no, no recuerdo eso. Me parece que era el caso, pero no estoy seguro. Y él iba a 100 millas de velocidad en el accidente y él chocó contra una pared de concreto y destruyó el vehículo completamente. Pero él quedó vivo, lo suficiente para poder decir, y estoy hablando ahora del trono de la gracia, ayúdame Jesús. Eso fue lo que él dijo, ayúdame Jesús. Y él dijo que Jesús le ayudó. Alabado Dios. Aleluya. Él fue salvo y usted dice, bueno, yo no creo que una persona puede ser salva. ¿Y cómo usted piensa que lo tiene que hacer? Solamente clamar a Cristo. Había una necesidad, había un momento de necesidad en su vida, en la vida de ese joven. Y allí él dijo, ayúdame Jesús. Y usted dice, bueno, yo no creo que puede haber ese tipo de arrepentimiento. Yo creo en todo tipo de arrepentimiento. Sí. Alabado Dios. Servimos a un Dios grande. Entrar confiadamente al trono de la gracia
para obtener misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Damas y caballeros, Él está allí esperando que pidamos. Él le ama. Y usted dice, bueno, pero yo no veo cómo puede salvar a alguien que se ha rebelado en contra de Él. Mire, llega esto al punto donde cada cristiano que vive hoy se rebeló en contra de Dios en algún momento, antes de que el Señor lo trajese. Y pescó aquel gran pez. Aleluya. Servimos a un Dios Cristo, un Cristo maravilloso. Servimos a un Dios maravilloso. Así que no se rindan. Oren por los seres amados. Jamás. Y permítame decirle, yo siento ahora mismo en mi espíritu, yo quiero orar la oración de fe. Estoy casi seguro que hay personas que están sintonizando y es tiempo de que usted le diga sí. Usted ha oído de Dios mucho tiempo, pero Dios le ama. Y yo quiero que usted lo sepa, que Dios le ama. Y yo quiero que usted repita esta oración conmigo. Los hermanos aquí le van a ayudar. Y yo quiero que usted le entregue su corazón, su vida, su presente, su futuro a nuestro Señor Jesucristo. Y será lo mayor que usted jamás haya hecho en toda su vida. Ahora incline su rostro donde está, por favor. Y dígalo conmigo. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Perdón por mis pecados. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. Con mi boca. Yo confieso. Al Señor Jesús. En mi corazón. Yo creo que Dios le resucitó de entre los muertos y Él vive. En este momento acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y le hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Y llame a alguien por el teléfono o vaya a verles y dígales, cuénteles que ha entregado su corazón a Cristo. Le fortalecerá eso, y usted no tiene que hacerlo para ser salvo, pero le fortalecerá, se lo prometo. Así que hágalo si puede, por favor. Alabado Dios. Bien, vamos a volver una vez más al versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Presenta el lugar de poder divino y aún la fuente de gracia abundante. Y esas son palabras mayores. Poder divino y fuente de la gracia ilimitada. Aleluya. Y Él no le va a usted a batir con ira, recriminación y juicio. Él no va a hacer eso. Este no es el juicio. El juicio es futuro. Va a llegar un momento, pero aquí estamos hablando del tiempo de la gracia, el tiempo de misericordia. Entiendan eso. Ustedes han escuchado esa pequeña ilustración, ese hombre que murió y estuvo ante el Señor y uno de los ángeles que estaba al lado del Señor le preguntó cómo se declaraba. Y él sabía que se decía inocente. Bueno, Satanás estaba allí diciendo, estás mintiendo. Y sabía que se decía que no era culpable, iba a estar mintiendo también porque era culpable. Pero él dijo, yo proclamo la sangre
Yo declaro la sangre. Declaro la sangre, proclamo la sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, alabado Dios. Hermano Swagger, escuché una historia. Vi un documental en la televisión. Uno de los peores asesinatos en el estado de Carolina, que fue dicho por un juez, y el joven estaba allí en el tribunal. Había asesinado a una jovencita, la apuñaló 120 veces. Y el juez que estaba allí, él dijo que jamás había dicho un crimen tan horrendo. Pero es interesante porque es una nota para nosotros que la única opción que tenemos en el tribunal, el único juicio que podemos encontrar en el mundo el día de hoy, en donde la mayoría del mundo vive, es en un lugar de condenación y juicio. Pero él le preguntó, ¿tienes algunas últimas palabras? Y por supuesto, su única intención, sabiendo que era culpable, le dijo al juez, lamento que el Estado no pudo encontrar al hombre que lo hizo. Y toda la evidencia era claramente presentada en el caso. Este hombre era culpable. Él huyó cuando los policías se presentaron. Uno no corre y huye cuando uno es culpable, pero nos muestra que la única opción que nosotros tenemos en el tribunal de juicio, que es la ley que Dios le dio al hombre, es no ser honesto por lo que está sucediendo. Y esto hermoso acerca del trono de la gracia es que él está poniendo pintando un cuadro de alguien que ya trazó su curso, ya tomó la decisión correcta, pero le va a decir después, has olvidado la exhortación que Dios le ha dado a su pueblo de que Él castiga a quien Él ama. Te preguntas por qué estás experimentando todos estos problemas y todas estas situaciones. No es porque estés en el camino malo, es porque estás en el camino bueno. Y así es como recibimos la gracia, admitiendo que necesitamos algo más de lo que nosotros tenemos ahora mismo. Les hago la pregunta, ¿qué es la gracia? Y ya se nos termina el tiempo, pero ¿qué es la gracia? La bondad de Dios. Extendida a un pueblo que no lo merece. ¿Y qué es misericordia? Eso es lo que tienes que tener para llegar a la gracia. Es el favor de Dios que no merecemos. Así es. Compasión es no obrar la ira, no derramar la ira que merecemos para recibir su bondad. Dios tratando con personas, y lo puedo recordar, Él escogió gracia, y al hacerlo Él tiene que extender misericordia. Muy bien, exactamente. Antes de la fundación del mundo, cuando el plan de salvación fue presentado por Dios, Él escogió la moneda de la gracia para tratar con la humanidad. Y al escoger la gracia para tratar con la humanidad, Él tiene que mostrar misericordia. Así es. Qué maravilloso, alabado Dios. Y hermano Swagger, el que pagó el precio, el castigo por mi pecado, ahora es el mismo que extiende misericordia a mi vida. Él puede porque Él ya pagó por mi pecado. Así es. Ahí es donde entra su misericordia. Él pagó el precio. Bueno, pero es correcto que si hemos sido perdonados por el Señor, que el pecado, la infracción, la transgresión, la iniquidad ante los ojos de Dios ya no es más. Tan lejos el occidente del oriente. Allí pone en los nuestro mares pecado. del olvido de Dios. Alabado Bendecidos Dios, somos. Alabado Dios. Amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved, well, a wretch like me. Yes, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Sing it with us now. It Cante con was nosotros. amazing grace, how sweet the sound that saved.